Ingeniero Néstor Guamán está con nosotros y también está pensando en esa propuesta. Ingeniero Guamán, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. En realidad, en el Perú estamos viviendo, como todos sabemos, momentos bastante críticos, ¿no? Y que lamentablemente se generan básicamente por temas de tipo político y por la necesidad, digamos, de estas, yo diría, malos patriotas que efectivamente traicionan al Perú, ¿no? Con sus actitudes, sus formas de ser. Y entonces, ante tu comentario, y también escuché el comentario de nuestro decano Oscar Rafael, me parece que no es nada jalar los pelos, digamos, la propuesta que está haciendo nuestro decano nacional, en el sentido que todos los funcionarios, ¿no?, que incumplan, digamos, y traicionen al Perú, se le dé esa categoría, digamos, que es bastante delicada, ¿no? Porque cuando uno lee, ingeniero Néstor Guamán, uno comienza a revisar la historia estamos a puertas del Bicentenario y encuentra tantas traiciones, incluso la guerra con el país del sur hubo muchas traiciones, cierto, dolorosas traiciones, sí. Por eso es lo que se perdió la guerra, una guerra sin sentido, en donde el Perú peleaba no con el país del sur, el Perú peleaba con una potencia como es Inglaterra, que tenía profundos intereses en la zona sur de nuestro país. Claro, efectivamente. Lamentablemente, yo insisto en decir la palabra lamentablemente porque no deberíamos estar en esta posición, pero ya hace tanto tiempo, tanto daño se ha hecho al país, los peruanos estamos hartos, ¿no? Yo ayer escribía justamente a través de redes también algo similar, ¿no? Mira, tú que eres comunicador, a mí que me llama la atención, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es que los canales de televisión, las emisoras de radio invitan prácticamente a estos señores que son los que orientan a la corrupción? Tú sabes que ver rostros, pues, defendiendo cosas indefendibles o defendiendo a delincuentes, ¿no? Yo creo que estamos hartos de esto, ¿no? Yo hacía un poco un llamado básicamente a los canales de televisión para que por favor ya no nos presenten esos rostros, ¿no? Habría que decirle al ingeniero Guamán a un solo dueño, ¿no? Porque ahora ya tomaron un diario más y con sus dos periódicos, es decir, 11 periódicos, 2 canales de televisión en una sola mano. Pues bueno, habrá que decirle a ese solo propietario, decirle, oiga, ¿con quién está? Está con el Perú, está en contra del Perú, ¿no? Efectivamente, ¿no? Así estamos. Y ahora, para terminar esta partecita, de repente, nosotros los ingenieros estamos muy orgullosos que justamente nuestro presidente actualmente sea un ingeniero civil, ¿no? Donde vemos que efectivamente está orientando debidamente al país, tiene más del 90% de aprobación y por lo tanto, porque todos no podemos meter el hombro en ese sentido, en favor del Perú, ¿no? Definitivamente, el ingeniero Néstor Guamán es ingeniero civil de reconocida trayectoria, mucho de los pistas, carreteras y bueno, todo ello es de su pleno conocimiento. El hundimiento de las pistas, ingeniero, no sabemos si es que terminando la gestión las autoridades han abandonado su responsabilidad de continuar trabajando hasta el último segundo del 31 de diciembre, ¿no? Que concluyó recientemente. Sí. Mira, Fernando, este es un problema no de ahora, ¿no? Esto es toda la vida. Lamentablemente tenemos problemas en el tema de los pavimentos, básicamente porque a veces nacen mal, o sea, nacen de un mal diseño, de un mal proyecto. Entonces, cuando hay un mal proyecto, un mal diseño, definitivamente la obra se va a construir mal y esa obra va a colapsar prematuramente. Normalmente cuando nosotros diseñamos los pavimentos lo hacemos para un mínimo de 20 años. Sin embargo, ¿no? Vemos que a los 2 o 3 años empiezan a fisurarse, empiezan a hundirse y por lo tanto, pues, eso tiene sus consecuencias, ¿no? Hay que tener muy en consideración esto porque tiene mucho que ver con la calidad de vida de los peruanos, más que todos los peruanos pobres, porque fíjate tú, cuando colapsan obras, los pavimentos son muy costosos. Mira, 1 kilómetro de pavimento, digamos, en las condiciones normales, llega a costar hasta $2 millones por kilómetro. Y entonces, ¿qué pasa si nuestras obras, ¿no?, se deterioran prematuramente? ¿Cuánto dinero pierde el país? ¿Cuánto dinero que podría ser para hospitales, para escuelas, para gente que no tiene recursos? Ingeniero, ahí está la corrupción.
Así es. Ahí está la corrupción. Efectivamente, todo se amarra. Yo le pongo menos espesor en la calzada, en la pista. Así es. Y me estoy robando la plata. Exactamente. Eso es lo que normalmente sucede, ¿no? Por ello es que la gente que no es técnica a veces no entiende cómo es posible que los ingenieros hacen mal las pistas, ¿no? Lo que pasa es de que se podría también hacer un buen proyecto, pero se ejecuta mal por el tema de la corrupción, ¿no? Está muy de moda, o toda la vida ha estado de moda, por ejemplo, que los alcaldes o los funcionarios del gobierno regionales, para que tengan una obra tienes que darle el 10%, el 20%, y lógicamente esa plata sale de la obra. La famosa coimisión, ¿no? Coimisión. Y ese dinero, al salir de la misma obra, está requiriendo que la obra tenga un menor costo del real, del correcto. Entonces la única forma, como tú muy bien lo dices, es que se utilicen materiales de mala calidad, en menores proporciones de lo que corresponda, se haga un mal proceso constructivo, y eso genera lógicamente el deterioro prematuro de la obra, con las consecuencias que estamos conversando, ¿no? Como es el caso de este hundimiento que ha habido, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, ¿no? Próceres de la Independencia, ¿no? Sí, bueno, terrible. Terrible, se hizo un tremendo forado ahí. Se inició, creo, de 3 metros cuadrados, ahora tiene más de 100 metros cuadrados porque se están haciendo los trabajos, y aparentemente aún no se llegaba, digamos, a la profundidad de vida, porque creo hay una troncal ahí de desagüe de Sedapal que está filtrando, y entonces al estar filtrando, lógicamente eso hace la tierra y hace más débil la consistencia. Nosotros cuando ejecutamos los pavimentos hacemos una consolidación, ¿no? La gente habrá visto con unos compactadores, digamos, ¿no es cierto?, con unos rodillos que compactan el suelo, porque las capas del pavimento básicamente están conformadas por suelo, y entonces al compactar esto tenemos que lograr un determinado porcentaje de compactación, que nosotros le llamamos, ¿no?, una densidad, para que resista los pesos de los vehículos. Entonces cuando llega agua a estas zonas, lógicamente lava prácticamente los finos, disuelve, y se hunde, ¿no? Disuelve el consolidado y se dan los huecos. Y se va abajo, y más aún, ¿no?, si estamos hablando de tráfico ahora, pesado, ¿no? ¿Cuál es la afectación de esta vía? ¿Cuál es, digamos, qué decir, ¿no? ¿Cuáles son los responsables? Así es. Mira, independientemente de las molestias que causa, ayer estuve en la zona, por ejemplo, y veía que el tráfico era infernal, ¿no? Porque justamente está en una avenida importante, con encuentro también de otras avenidas. Y básicamente, si vamos al tema económico, eso cuesta mucho, ¿no? ¿De dónde sale ese dinero? De Sedapal. El dinero de Sedapal, ¿de dónde sale? De los peruanos. Y por lo tanto también las consecuencias, lamentablemente, la pagamos los peruanos, ¿no? Como sucede en casi todas las obras, porque básicamente las obras públicas, como todos sabemos, se ejecutan con dineros, digamos, del Estado, ¿no? Y el Estado es el pueblo, ¿no? Ahora, es cierto, ingeniero, que no solamente ahí, sino hay muchas otras zonas. El paso de los vehículos, muchas veces vemos que solamente pasan carros livianos, como se dice, los autos, carros chicos. Pero cuando vemos los tremendos ómnibus, cuando vemos los tremendos camiones acoplados con cargamento que llegan en horas de la madrugada, ¿qué piso va a resistir, ingeniero? Claro. Ahora mira, nosotros los especialistas en pavimentos diseñamos para las diferentes cargas. O sea, podría pasar vehículos muy pesados, pero en función a un diseño que se ha hecho para ese pavimento, para que resista ese tipo de vehículos, ¿no? Entonces ahí viene un poco el tema de la informalidad que también tenemos en el Perú. Tenemos mucho por mejorar, ¿no? Por eso creo que... Informalidad de la mano con la corrupción. ¿No? Exactamente. Entonces, yo diseño, por decirte, un pavimento para que resista que pasen vehículos de 10 toneladas, y en la madrugada, como te dices, pasa un tremendo tráiler con 2.000 bolsas de cemento, con 50 toneladas de peso, y hunde pues ese pavimento que no estaba previsto para que reciba esas cargas, ¿no? Entonces, eso también genera el deterioro prematuro, ¿no? Ahora, la flexibilidad que tiene estas capas de concreto, que son las pistas, por supuesto, ustedes son ingenieros, saben cuál es el diseño, que la población desconoce totalmente. Exactamente. Desconoce. Sí. Ahora, ¿cómo poder crear sensibilidad en la población, hasta de los usuarios, que son usuarios o choferes o conductores que tienen que llevar estos camiones? Puede decir, oye, por ahí no paso porque voy a destrozar. ¿Cuál es la conciencia de la población? Sí, eso hay mucho que mejorar, hay mucho que trabajar. Fíjate, en alguna oportunidad, hace algunos años atrás, se pusieron balanzas de pesaje en los peajes, ¿no? Para las carreteras grandes, digamos, las panamericanas.
que después no funcionaron mayormente, porque de alguna manera le sacaban la vuelta a los señores, digamos, de los vehículos, ¿no? Bajaban un poco de peso para pasar la balanza y nuevamente con otro camión lo ponían más adelante. Entonces seguían destrozando las pistas, lo que no sucede en otros países, en otros países de avanzada, donde hay un mayor control, ¿no? Definitivamente solamente los vehículos pasan por donde corresponde a la posibilidad de peso que estos puedan tener, ¿no? Y eso también es un gran problema, independientemente de la parte técnica, que incide, digamos, en la durabilidad de los pavimentos. Ahora, teniendo en cuenta, ingeniero Néstor Guamán, del avance de la tecnología, hoy estamos a la par de otros países que manejan la tecnología, tienen la tecnología en la mano para esta preparado, elaboración y construcción de pistas y... Sí, mira, es una excelente pregunta, Fernando, y a mí me apena un poco porque yo esto vengo comentando hace muchos años atrás, ¿no? Lo sabemos, lo hemos tenido muchas veces conversando sobre el tema. Tenemos mucho atraso al respecto. Tenemos países, ¿no?, que han hecho trabajos hace 40, 50 años y nosotros no los tomamos. O sea, son experiencias, son investigaciones que es fácil que nosotros ya los tomemos, ¿no? Y eso empieza, tú sabes, desde las universidades. Digamos, ¿cómo es posible, ¿no?, que universidades tengan facultades de ingeniería civil o escuela de ingeniería civil cuando no tienen un laboratorio elemental? Entonces, ¿qué profesionales podemos estar formando en ese sentido, ¿no? Entonces, viene todo también nuevamente una cadena, ¿no? ¿Qué pasa con el Ministerio de Educación? ¿Qué pasa con SUNEDU? ¿Qué pasa con la ley universitaria? Que no se cumplen, digamos, estas condiciones. Entonces, mientras nosotros también no preparemos las universidades, bueno, y los docentes debidamente a nuestros futuros ingenieros, vamos a ir orientando siempre hacia ello, ¿no? El desconocimiento. Mis labores, un poco, digamos, más de fondo son la evaluación de los pavimentos, ¿no? Entonces yo recorro todos los pavimentos en el Perú y siempre casi son reiterativas, digamos, las fallas de los pavimentos. ¿Por qué, no? O porque se hizo un mal proyecto, porque de repente el proyectista no estaba muy bien preparado para elaborar ese proyecto, o porque el residente de la obra no estuvo preparado, o porque el supervisor de la obra no estuvo preparado, ¿no? O después la bendita corrupción. Claro, y justamente mencionan la palabra mágica, lamentablemente, la palabra corrupción, cuando uno visita los países vecinos, ingeniero Guamán, uno se va a Chile, o se cruza la frontera del norte, pasa a Ecuador, por amor de Dios, uno encuentra, oh maravilla de las pistas, vaya usted a ver la construcción de las pistas, autopistas, hermosas construcciones. Así es. Cómo se enfrentó al fenómeno, que acá se le llamó el fenómeno costero del Niño, allá lo enfrentaron y no hubo, teniendo la misma el mismo efecto en los dos países, Ecuador y Perú, ingeniero Guamán. Sí. Y esto va por lo que un poco te comentaba hace un momento, y debemos traer nuevas tecnologías, nuevas entre comillas, porque esto ya tiene muchos años en otros países. Fíjate, por ejemplo, en el Perú debemos trabajar más aún ahora en la costa. Yo te escuchaba también en la entrevista de nuestro decano, Oscar Rafael, qué está pasando con el fenómeno del Niño, que hasta ahora tenemos problemas, ¿no? Y sin embargo no se están integrando nuevas tecnologías para que nuevamente esto no se repita. Mira, hay unos aditivos que se llaman polímeros, que en Estados Unidos hace 60 años que se utilizan, y nosotros posiblemente los utilizamos en un 2 o 3% de nuestras carreteras, cuando ya son materiales muy conocidos. Y yo le he escuchado a usted en muchas entrevistas que hemos tenido con usted, justamente hablar de esta palabrita, y que no se hace, no se ejecuta acá, no se trae. No, y así como eso, hay pues 4, 5, 6 tecnologías. Por decirte, donde hay muchas lluvias, ¿no? Tenemos unas mezclas drenantes, porque el agua es el peor enemigo del pavimento. Entonces, cuando el pavimento está en constante contacto con el agua, se está malogrando, se está deteriorando, y mucho más si filtra. Entonces hay unas carpetas asfálticas, que es por donde ruedan los vehículos, ¿no? Donde pasan los vehículos, que son drenantes. Se cae el agua y se introduce dentro del pavimento, y a través de drenajes se va yendo, digamos, lateralmente, claro, según como sea, ¿no? Y eso evita también inclusive muchas muertes, muchos accidentes, porque hay un fenómeno que se llama hidroplaneo, ¿no? Que es que cuando la pista está mojada, el neumático del vehículo no se contacta directamente con el pavimento, sino que está sobre una lámina de agua. Y entonces, lógicamente, ante cualquier operación que haga el piloto, digamos, el chofer del vehículo, va a destabilizar el vehículo. Si frena, se va para adelante. Y lo que nos pasa en Lima... Es lo que siempre ocurre, ¿no? Sí. Entonces, los choques y muchas muertes que se generan, ¿no es cierto? Porque, más que todo, nosotros vemos en el Perú, por ejemplo, que hay permanentemente accidentes en ómnibus que llevan 30, 40 pasajeros y mueren la mitad de pasajeros, o a veces más, ¿no? ¿Por qué? Porque la pista estuvo mojada. Entonces, simplemente es un fenómeno que nosotros lo podemos controlar a través, digamos, de
mezclas drenantes, ¿no? Para que la pista esté permanentemente seca, ¿no? Y así sean zonas de lluvia, de sierra, de selva, no tengamos ese tipo de accidentes. Ahora, ingeniero Néstor Guamán, se ha hablado ya de la puesta en licitación del tren de cercanía de Barranca a Ica. Sí. Ahora, ¿en qué situación? ¿Cómo estamos y esto ya va a ser una línea férrea? Por otra parte, la pista va a estar para los vehículos. En paralelo, ¿no? Digamos. ¿Cómo va a trabajar paralelamente estas dos vías de comunicación? Sí, a mí me parece que es un muy buen proyecto. Esperemos que efectivamente esto ya se materialice, ¿no? Este gobierno está... Lo necesitamos muy urgente, necesitamos urgente. Eso aliviaría mucho, más que todo el tema de carga también, porque justamente los vehículos pesados, que es lo que estamos comentando, son los que más malogran nuestro pavimento, ¿no es cierto? Entonces, si hay líneas que también permitan, como se está hablando también del tren de hacia Huancayo, por ejemplo, ¿no? Que es nuestra carretera central es colapsada. Ya no existe, ya colapsó, ingeniero, lo hemos hablado muchas veces con usted en entrevistas. Ya no hay carretera central, ahora están diciendo de que los camiones de carga deben ir de noche y de día, por amor de Dios, cuando las alternativas, las soluciones hace tiempo usted las ha dado, muchos los especialistas las han dado, pero no hay decisión de mejorar la carretera central. Así es. Confiemos, más bien, Fernando, ahora que los ingenieros de alguna manera tenemos más presencia, ¿no? De repente un poco la ventaja de los técnicos es que no entramos mucho en el tema político, o sea, somos el ingeniero lo necesita, ¿eh? Sí, se necesita. Creo que a través de palabra de ingeniero es el único medio oficial de los ingenieros que permite darse a conocer todas las propuestas, las exigencias y como lo que ha hecho anoche, ¿no? Declarar traidores a la patria, a los corruptos, sean autoridades o sean empresarios grandes que roban a nuestro país. El presidente se comprometió a apoyar esa iniciativa, ¿no? Porque es una iniciativa del Consejo Nacional del Colegio Ingeniero del Perú, pero que ahora, por ser nuestro presidente ingeniero civil y estuvo presente en esta actividad que hubo oficial del Colegio de Ingenieros, de los nuevos cargos de autoridades, él se ha comprometido efectivamente, a ver, no será fácil. Y nos están llamando al 765-2555, nos están llamando justamente nuestros oyentes, pero vamos, sigamos con la entrevista. Propuestas, ingeniero, yo creo que es un nuevo año, ya no propuestas, sino exigencias de que las propuestas que se han venido haciendo desde el Colegio de Ingenieros se plasmen. Sí, yo creo que sí. Creo que el Perú ganaría mucho si a los ingenieros nos empiezan a dar más importancia el rubro político, ¿no? Porque cuando entramos ya al tema político, la cosa se desnaturaliza. Una obra que es técnica pasa a tomar otro tipo de matices y eso hace daño, definitivamente. Ahora, la población está cansada de lo que sucede por muchos años en nuestro país, ¿no? Entonces ya tenemos que entrar a mayor profundidad, no en acciones, como tú lo comentas, en cosas técnicas básicamente que favorezcan pues todo lo que nosotros podemos hacer por el Perú. Imagínate, en el Colegio de Ingenieros, tú muy bien lo sabes, creo que hay como 30 especialidades de las diferentes ingenierías, ¿no? Más de 200,000 ingenieros colegiados, y ¿por qué no podemos dar todos nosotros de donde estemos, no necesariamente a nivel, digamos, del Estado, no, sino donde podemos estar en la empresa privada? Ingeniero Guamán, solamente aplicar lo que los países cercanos están haciendo. Cierto. ¿Qué nos falta? Sí, tenemos especialistas, ingenieros de primer nivel, muchos se van al extranjero y se quedan allá porque simplemente tienen allá las reglas claras, acá no las tienen. Sí, muy cierto, muy cierto. Confiemos, tú lo has dicho, estamos empezando un nuevo año, ¿no? Creo que el Perú ahorita tiene muy buenas posibilidades ya de pararse y empezar a caminar. Hagámoslo, ingeniero. Yo creo que hay nuevas autoridades, como también hay nuevas autoridades locales, regionales, en donde hay el deseo de que la presencia de los ingenieros, si las autoridades locales desconocen cómo desarrollar proyectos, aquí está el Colegio de Ingenieros. Cierto, claro. Ingeniero Néstor Guamán, como siempre, gratísimo tenerlo, y siempre leemos sus artículos, son muy importantes. Éxitos. Yo creo que tenemos mucho por hacer, hacer, el Perú lo necesita. Y a los corruptos, traidores a la patria. Gracias, Fernando. Gracias, ingeniero. Vamos a una pausa. Palabra de ingeniero. Les acompaña Fernando Llamosas, como siempre.